Era una noche tranquila en el aeropuerto de Caracas, Venezuela. La mayoría de los vuelos ya habían despegado y el enorme terminal internacional parecía un mausoleo vacío. No se escuchaban más que algunos murmullos de limpieza y el eco lejano de las máquinas expendedoras. Tenía el turno nocturno y mi rutina se reducía a patrullar y asegurarme de que todo estuviera en orden, algo monótono pero que pagaba las cuentas. Caminaba por el pasillo central, dejando que mis pensamientos vagaran en la quietud, cuando algo inusual captó mi atención. En la puerta de embarque 21, un niño, de no más de 8 años, estaba sentado solo, mirando hacia la pista oscura a través de la gran ventana. Llevaba una camisa blanca y unos pantalones cortos, ropas que parecían extrañamente fuera de lugar en el contexto del aeropuerto. Su presencia era desconcertante y de inmediato me invadió una sensación de alerta. Lo primero que pensé fue que se había perdido. No era raro que un niño extraviado rondara por el aeropuerto, pero había algo más. No se veía alterado ni ansioso, solo, triste. Me acerqué para hablarle, pero, cuando llegué a unos pasos de él, sucedió algo imposible de comprender. Con la rapidez de una exhalación, el niño se desvaneció frente a mis ojos, como si nunca hubiera estado allí. No podía creer lo que acababa de suceder. Me quedé inmóvil, tratando de procesar la escena. Miré alrededor, esperando ver a alguien, a algún testigo que corroborara mi experiencia, pero no había nadie. Todo estaba en calma, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. Respiré hondo y traté de racionalizar la situación. Quizás era el cansancio o alguna sombra que me había jugado una mala pasada. Sin embargo, algo en mi interior sabía que aquello había sido real. Quise sacarme el incidente de la cabeza, pero no podía. Mi mente seguía repasando cada detalle, la ropa del niño, su mirada perdida, el frío inexplicable que se había apoderado del aire a su alrededor. Decidí ir a la sala de descanso para despejarme. Allí me encontré con otros empleados de seguridad, que mataban el tiempo charlando y bebiendo café. Intenté sonar casual al comentar lo que acababa de ver. Sin darme cuenta, mi tono se volvió serio y casi suplicante. Al principio, algunos me miraron con una mezcla de incredulidad y burla, pero un par de ellos intercambiaron miradas incómodas y bajaron la voz. Uno de ellos, un guardia veterano que llevaba más de 20 años en el aeropuerto, me miró fijamente y asintió. «¿Lo has visto, verdad?», dijo, casi en un susurro. Su voz tenía un tinte de resignación que solo alguien acostumbrado a lo inexplicable podía tener. Me contó que la historia del niño era vieja, que llevaba décadas apareciendo en la puerta de embarque 21. Según la leyenda, en los años 70, una familia había llegado tarde al vuelo. Mientras los padres discutían con el personal de la aerolínea, el niño, al parecer, se había separado de ellos y había desaparecido. Nadie lo había vuelto a ver. La teoría más aceptada era que el niño había salido al área de la pista y que un avión lo había golpeado accidentalmente, aunque el cuerpo nunca se encontró. Desde entonces, su aparición era esporádica, pero recurrente. El guardia me advirtió que no era el único que lo había visto. Otros trabajadores también habían presenciado su aparición, siempre igual, el niño sentado, mirando hacia afuera, esperando por algo que nunca llegaría. Muchos intentaron acercarse, pero el desenlace siempre era el mismo. Un parpadeo y el niño desaparecía sin dejar rastro. Algunos decían que el niño estaba buscando a su familia, atrapado en un ciclo de espera interminable, anclado en un tiempo que ya no existía. Después de escuchar la historia, el miedo que había sentido inicialmente se transformó en algo más profundo y perturbador. Aquella tristeza que parecía emanar del niño, esa sensación de vacío y pérdida, era como un eco resonante que seguía vibrando en mi interior. No podía sacármelo de la cabeza y de alguna manera sentía que ahora llevaba una pequeña parte de su peso. La siguiente noche volví al trabajo con una mezcla de curiosidad y aprensión. Me sorprendí a mí mismo deseando verlo de nuevo, casi como una especie de necesidad enfermiza de encontrar respuestas. No se trataba solo del niño, sino de lo que representaba. Era como si, al comprender su historia, pudiera entender algo más profundo, algo escondido en las sombras de mi propia vida.
Las primeras horas de mi turno transcurrieron sin incidentes, pero a medida que la noche avanzaba, sentí esa misma quietud ominosa en el ambiente. A eso de las 3 de la mañana, volví a la puerta de embarque 21. Al principio, no vi nada. El silencio era abrumador y la frialdad del aire era tal que podía sentirla penetrar hasta mis huesos. Sin embargo, al fijar la vista en la ventana, allí estaba él, de nuevo, como si nunca se hubiera ido. Esta vez, no traté de acercarme. Me quedé en mi lugar, observándolo a una distancia prudente. Sentí que cualquier movimiento podía romper el frágil equilibrio de ese instante. Él estaba allí, ajeno a mi presencia, mirando hacia la pista vacía. Intenté percibir algún cambio en su expresión, algún indicio de que pudiera notar que lo estaba observando. Pero nada. Era como si existiera en una dimensión separada, aislado de todo. Esa noche regresé a casa con la mente llena de pensamientos confusos. La imagen del niño, su postura y esa mirada vacía no me dejaban en paz. Dormí de manera intermitente y en cada sueño lo veía allí, esperando, siempre esperando. Me levanté varias veces durante la noche, sintiendo su presencia como una sombra al borde de mi percepción, como si se hubiera infiltrado en mi hogar, en mi vida. En los días siguientes, la aparición del niño se convirtió en una obsesión. Investigué en archivos, hablé con más empleados, intenté encontrar registros oficiales del incidente. Sin embargo, parecía que toda la historia se encontraba en una especie de limbo. No había informes policiales, ni registros de vuelo que coincidieran con la desaparición de un niño. Solo rumores, relatos incompletos, fragmentos de historias contadas a medias por trabajadores que decían haberlo visto o escuchado a alguien que lo había presenciado. En una de esas madrugadas, mientras patrullaba por el aeropuerto, me encontré nuevamente en la puerta de embarque 21. Esta vez, el ambiente era diferente. El silencio habitual parecía más denso, como si el aire estuviera cargado de algo invisible pero tangible. Al girar la esquina, vi al niño, pero esta vez no estaba solo. Una figura borrosa y espectral estaba de pie detrás de él, una sombra sin rostro, observándolo. El terror me paralizó. Sentí como si algo estuviera drenando mi energía, como si aquella figura estuviera absorbiendo todo el calor y la vida del ambiente. Quise gritar, pero no pude. Solo podía mirar, atrapado en una especie de trance, mientras la figura se acercaba lentamente al niño. En ese momento, entendí que lo que estaba viendo no era simplemente una aparición. Era algo más, algo que escapaba a la lógica y la razón, algo que no pertenecía a este mundo. La figura se desvaneció tan rápido como había aparecido, pero el niño seguía allí, inmóvil, como si no hubiera notado nada. Sin embargo, sus ojos, por primera vez, me miraron. Fue solo un segundo, pero en esa mirada vi una desesperación y un dolor tan profundo que casi me hace caer de rodillas. Sentí que, de alguna manera, él estaba consciente de su situación, de su pérdida y de su soledad, atrapado en un ciclo del cual no podía escapar. Desde entonces, el niño no ha vuelto a aparecer. Pero su ausencia no me brinda consuelo, sino una extraña sensación de inquietud. Es como si al mirarme, él hubiera dejado una marca, una conexión invisible que me arrastra de nuevo a esa puerta, a ese espacio vacío y a esa espera interminable. Las noches ya no son tranquilas y el silencio del aeropuerto ya no me parece un refugio, sino una amenaza constante. Ahora, cada vez que paso cerca de la puerta de embarque 21, siento su presencia. No lo veo, pero sé que está allí, esperándome, o quizá esperando algo que solo él sabe. Y en cada rincón oscuro del aeropuerto, siento que no estoy solo, que hay algo observándome, vigilándome, como si aquella figura espectral se hubiera trasladado a mi sombra, acompañándome en cada paso que doy, recordándome que hay cosas que nunca encontrarán paz, y que, a veces, uno se convierte en el guardián de esas almas errantes. Aunque nunca lo haya querido. Era el año 1995 cuando trabajaba como personal de limpieza en el aeropuerto de Ezeiza, Argentina.
El trabajo era rutinario, sin mayores sobresaltos. Barrer, trapear, recoger la basura y hacer que esos interminables pasillos brillaran como si siempre estuvieran esperando a alguien importante. La monotonía de la labor se veía rota solo por los vuelos retrasados y las pocas personas que, cada tanto, deambulaban por las terminales. Aquella noche, sin embargo, estaba solo. No había vuelos programados y, por algún motivo, los pasillos se sentían más largos y vacíos de lo habitual. Recuerdo haber mirado el reloj varias veces, esperando que el tiempo avanzara más rápido. La luz tenue de las lámparas en el techo arrojaba sombras alargadas sobre el piso pulido. Siempre me había sentido seguro en el aeropuerto. Después de todo, era un lugar de paso, donde las personas venían y se iban, cada uno con su propio destino. Pero esa noche algo cambió, como si el aire hubiera adoptado una textura distinta, más pesada. Apenas comenzaba a limpiar cuando un leve temblor recorrió mi cuerpo, como si un frío invisible hubiera pasado a través de mí. Me detuve, intentando racionalizar lo que sentía. Quizá era solo el cansancio acumulado. Avancé hacia la sección de las puertas de embarque. Alrededor de las puertas 6 y 7, el silencio era absoluto. Entonces, lo vi. Un hombre estaba de pie, de espaldas a mí, a unos metros de distancia. Parecía estar perdido, pero su presencia se sentía fuera de lugar. No llevaba equipaje, ni abrigo, ni nada que sugiriera que iba o venía de un viaje. Al principio, pensé en acercarme y preguntarle si necesitaba ayuda, pero algo en su postura me detuvo. Las luces del aeropuerto parpadearon por un instante, algo que no era raro, pero en ese momento me puso la piel de gallina. Inhalé profundo y di un par de pasos hacia él, cada paso resonando en el vacío del pasillo. Cuando estaba lo suficientemente cerca, hablé. «Disculpe, ¿se encuentra bien?» El hombre no respondió. Pensé que quizá no me había escuchado, así que repetí la pregunta, esta vez un poco más fuerte. No fue hasta el tercer intento que se giró lentamente hacia mí. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Su rostro estaba desfigurado, como si una mano invisible lo hubiera modelado y luego deformado a su antojo. Sus ojos eran dos pozos oscuros y vacíos, y donde debería haber estado su boca, solo había un vacío en carne viva, como una herida fresca que nunca terminaba de sangrar. Parpadeé y, en un instante, desapareció. No vi cómo se fue, no lo escuché moverse. Solo sentí un frío helado que me envolvió, penetrando hasta los huesos. Quise convencerme de que lo había imaginado, de que era solo un juego de luces y sombras, pero el miedo que me anclaba al suelo me decía lo contrario. Me quedé allí, inmóvil, tratando de controlar mi respiración, de encontrar alguna lógica en lo que acababa de presenciar. Decidí volver a la zona de empleados, donde podía sentarme y calmarme. Cada paso que daba parecía un eco de algo más, como si alguien, o algo, estuviera siguiéndome. Cuando llegué al pequeño cuarto de descanso, cerré la puerta y me senté en una de las sillas de plástico. El temblor en mis manos era evidente y la sensación de frío no desaparecía. No había ventanas en ese cuarto, solo una luz tenue que oscilaba ligeramente, como si algo invisible la soplara. Miré el reloj en la pared. Las agujas parecían moverse más lentamente de lo normal. Pensé en salir del aeropuerto, en renunciar a ese trabajo y no volver jamás, pero algo me retenía, como si esa presencia aún estuviera acechando en las sombras. Finalmente, me decidí a terminar mi turno. Quizás si volvía a mi rutina, podría calmar mis nervios. Retomé la limpieza, moviéndome como un autómata por los pasillos. Pero el ambiente era distinto, como si el mismo edificio respirara, exhalando un aire pesado y denso. Cada esquina que doblaba sentía que alguien me observaba. En una ocasión, me pareció ver un reflejo en una de las ventanas, una sombra que se movía detrás de mí. Pero cuando me giré, no había nada. Continué hacia la sección de las cintas de equipaje. El sonido del motor apagado me hacía sentir como si estuviera en una cueva. Las sombras allí eran más profundas y el silencio, aplastante. Entonces, lo volví a ver. Esta vez, estaba al otro lado de la cinta transportadora, mirándome con esos ojos vacíos.
Su rostro parecía más desfigurado que antes, como si cada vez que lo veía, algo lo distorsionara aún más. Instintivamente, me di la vuelta y corrí. No importaba hacia dónde, solo quería alejarme de esa cosa. Crucé varios pasillos hasta llegar a la zona de control de seguridad, esperando encontrar a alguien, algún guardia o compañero, pero el lugar estaba desierto. Solo el eco de mis pasos y mi respiración acelerada rompían el silencio. Intenté calmarme, buscar alguna explicación lógica. Quizá estaba en medio de un sueño, o peor aún, de una pesadilla de la que no podía despertar. De pronto, un ruido rompió el silencio. Un golpeteo rítmico que provenía de la puerta de metal que llevaba a los depósitos. El sonido era constante, como si alguien golpeara desde el otro lado, pidiendo entrar. Me acerqué lentamente, más por curiosidad que por valentía. Cada paso que daba sentía que mis piernas podían ceder, que el terror podía consumir cada fibra de mi ser. Finalmente, me encontré frente a la puerta. El golpeteo cesó y el silencio se hizo aún más opresivo. Dudé, pero algo me obligó a girar la manija y abrir. El cuarto estaba oscuro y al encender la luz, lo vi. La figura estaba de pie, con su rostro aún más deformado, sus ojos aún más oscuros y vacíos. Pero esta vez, no desapareció. Me miraba directamente, como si esperara algo de mí, como si quisiera devorarme con su sola presencia. Retrocedí lentamente, sin apartar la mirada de esa aberración. Mi mente se debatía entre gritar o correr, pero mi cuerpo no respondía. Fue entonces cuando noté que no estaba solo en ese cuarto. Otras figuras comenzaban a aparecer, sombras que surgían de las esquinas, todas con rostros igual de desfigurados, igual de vacíos. Mi cuerpo finalmente reaccionó, y corrí, dejando atrás el cuarto, los pasillos y aquel terror que parecía multiplicarse a cada segundo. Al salir del aeropuerto, el frío helado seguía persiguiéndome. No supe si lo que vi esa noche fue real, si fue una alucinación o algo peor, algo que nunca podría explicar. Pero desde entonces, cada vez que veo un reflejo en un vidrio o escucho el eco de mis pasos, siento que esas figuras aún me observan, esperando el momento adecuado para regresar. El aeropuerto de Ezeiza nunca volvió a ser el mismo para mí, y aunque dejé ese trabajo, el miedo me acompaña, como una sombra persistente que nunca se desvanece. Era 2007 y trabajaba como controlador de tráfico aéreo en el aeropuerto de Guayaquil, Ecuador. Como cualquier otro lugar de trabajo, tenía su rutina, aunque la nuestra se desenvolvía bajo el vaivén de despegues y aterrizajes. Había una cierta melodía en el caos de los aviones, en los códigos y en el zumbido de los monitores que vibraban con la frecuencia de los radares. Para un controlador, la torre es un refugio, una burbuja donde el mundo parece tan distante como las nubes que observamos a través de las ventanas. Todo cambió cuando la pista 13 volvió a la vida. Aquella pista, clausurada después de un accidente fatal en el que perecieron casi todos los pasajeros, se había convertido en una especie de leyenda local. Nadie hablaba de ella en voz alta, pero todos sabíamos que estaba ahí, esperando. No se utilizaba desde aquel incidente y la maleza había comenzado a invadirla, como si la misma naturaleza quisiera enterrar su pasado. Pero nosotros, los de la torre, sabíamos que la pista 13 nunca estaba realmente vacía. Era una noche como cualquier otra cuando la señal llegó por primera vez. Estaba yo solo en la torre, observando los últimos vuelos del día, cuando en la frecuencia de la radio escuché una voz. Era un hombre que hablaba con calma, pidiendo permiso para aterrizar en la pista 13. Al principio pensé que era una broma, tal vez algún piloto novato jugando con el equipo. Pero revisé el radar y, para mi sorpresa, había algo ahí. Una mancha, débil pero visible, que se movía hacia el aeropuerto. Parecía un avión, pero no estaba en ninguna lista de vuelos. ¿Quién solicita permiso para aterrizar?, pregunté, mi voz más firme de lo que me sentía. Silencio. Luego, la misma voz respondió, y esta vez sonaba más urgente. Necesitamos aterrizar. Llevamos a bordo pasajeros heridos.
Por favor, autorícenos la pista 13. Un escalofrío recorrió mi espalda. Nadie en su sano juicio solicitaría la pista 13, y menos en esas circunstancias. Intenté razonar, pensé que tal vez estaba confundido, que el piloto había cometido un error. Pero no había dudas, pista 13, repitió varias veces. Llamé a mi supervisor, pero cuando le expliqué la situación, solo me miró con escepticismo. Me dijo que posiblemente era una interferencia en la señal y que no había motivo para preocuparse. Sin embargo, la mancha en el radar seguía ahí, acercándose. Decidí responder, pensando que de alguna manera podría obtener más información o confirmar que, efectivamente, se trataba de una interferencia. Pero, en ese momento, los gritos comenzaron. Al principio eran tenues, como si vinieran desde muy lejos, pero poco a poco se hicieron más fuertes. Los escuchaba a través de los auriculares y también, de alguna manera inexplicable, a mi alrededor, en la sala de control. Eran gritos de horror, de una angustia tan palpable que me erizó la piel. Cerré los ojos, intentando apartarme de aquel sonido, pero no pude. Parecía que se metían en mi mente, como si fueran parte de algún recuerdo reprimido. La voz del piloto volvió a sonar, aunque esta vez más entrecortada, como si la señal se desvaneciera. Pista 13. Vamos, cayendo, ayúdennos. Fue entonces cuando recordé la historia del accidente de 1999. Los detalles siempre habían sido vagos, pero se sabía que la mayoría de los pasajeros murieron en el acto, excepto un puñado que agonizó entre los restos del fuselaje hasta que los rescatistas llegaron. La idea de que aquellos gritos correspondieran a las almas de aquellos pasajeros me heló la sangre, pero no quise pensar en eso. Me aferré a la lógica. Me dije a mí mismo que era solo una señal mal sintonizada. Pero cada noche, a la misma hora, se repetía la escena. Cada medianoche, la misma voz, el mismo avión, el mismo pedido por aterrizar en la pista 13. Nadie más en la torre parecía notarlo, solo yo. Intenté hablar del tema, pero pronto me di cuenta de que nadie me creía. Comencé a temer por mi cordura y me obsesioné con las transmisiones. Cada día esperaba que la medianoche llegara para confirmar si la voz regresaría. Poco a poco, los detalles del accidente comenzaron a invadir mis pensamientos. Supe que el avión en cuestión había sido un vuelo comercial rutinario que transportaba a 138 pasajeros. Hubo una falla en el sistema hidráulico y al intentar un aterrizaje de emergencia, el avión perdió el control y se estrelló en la pista 13. Habían recuperado los cuerpos, pero la cabina estaba tan calcinada que varios de los restos nunca se identificaron. Una noche, después de escuchar nuevamente la transmisión y aquellos gritos que cada vez sonaban más desesperados, decidí investigar por mi cuenta. Me las arreglé para acceder a algunos registros y descubrí algo perturbador. No había ninguna constancia de que un avión hubiera pedido aterrizar antes del accidente. Sin embargo, los testigos en tierra afirmaron haber visto una figura en la cabina momentos antes del impacto, algo que no coincidía con las declaraciones oficiales. La idea de que ese piloto fantasma hubiera estado pidiendo auxilio antes del choque me resultó demasiado espeluznante. Lo que me perturbaba más era que comenzaba a escuchar los gritos aún fuera de la torre, como si aquellos espectros me estuvieran siguiendo. Una noche, mientras caminaba por el estacionamiento, los gritos retumbaron en mi cabeza con una intensidad desgarradora. Sentí que alguien me observaba y al girar la cabeza vi una figura a lo lejos, parada en medio de la pista clausurada. Su silueta se perfilaba contra la oscuridad, apenas visible bajo la luz de la luna. Estaba inmóvil, pero sabía que me miraba. Sentí que mis piernas se congelaban y, sin saber cómo, logré correr hacia mi auto y salir de ahí. Al día siguiente, volví a la torre, decidido a confrontar aquello que estaba sucediendo. Durante el turno, a medida que la medianoche se acercaba, encendí todas las radios y ajusté las frecuencias, esperando interceptar cualquier señal. Y entonces, exactamente a las 12, la transmisión volvió. Esta vez, no era la voz del piloto. Era la voz de una mujer, gritando mi nombre. La reconocí, había escuchado su voz antes en una grabación del accidente. «Sácanos de aquí», gritaba, su voz desgarrada por el dolor.
Estamos atrapados, por favor, ayúdanos. Quería responder, quería decirles que ya era demasiado tarde, pero las palabras se atoraron en mi garganta. La imagen de aquellos pasajeros atrapados, esperando ayuda que nunca llegó, se mezcló con la aterradora realidad de que, de alguna forma, seguían allí. En algún momento, el grito se transformó en un susurro. Sentí que aquella mujer estaba a mi lado, podía percibir su aliento helado en mi oído, y sus palabras me llenaron de terror: no podemos irnos. Después de aquella noche, decidí renunciar. Ya no podía soportar la presión, ni la sensación de ser vigilado, ni aquellos gritos que ahora me perseguían incluso en sueños. Dejé Guayaquil y me mudé lejos, pero cada vez que escucho el sonido de un avión, vuelvo a escuchar esas voces, atrapadas en un ciclo eterno de agonía. Me he convencido de que el accidente en la pista 13 dejó algo más que cicatrices en el pavimento. Dejó almas atrapadas, condenadas a repetir su último vuelo una y otra vez. Y aunque intento olvidarlo, sé que algún día esas voces regresarán, pidiéndome de nuevo permiso para aterrizar en una pista que jamás volverá a recibirlos. Trabajaba en el aeropuerto de Tocumen, en Panamá, como guardia nocturno. El trabajo, aunque solitario, tenía una rutina que me mantenía alerta: recorridos en las terminales, revisiones de seguridad y reportar cualquier anomalía. No solía haber mucho más que hacer, y en ocasiones el silencio absoluto era casi sofocante. Pero había una constante que me inquietaba, y eso eran los sonidos que empezaban a las 3 de la mañana. Era como si el aeropuerto, a esa hora específica, tomara vida propia. Siempre los mismos murmullos, como si fueran cientos de voces hablando al unísono, un murmullo ahogado que resonaba en los pasillos vacíos. No era una conversación clara, sino un rumor distante, como un susurro arrastrado que flotaba en el aire. Cuando los escuché por primera vez, pensé que tal vez se trataba de algún aparato o un sistema de ventilación, pero pronto descubrí que venían de un lugar concreto, un área de espera clausurada tras un derrumbe. El accidente había ocurrido hacía casi 15 años. Un colapso repentino de parte del techo dejó sepultados a varios pasajeros en medio de la noche. No todos lograron salir con vida, los que quedaron atrapados estuvieron horas antes de ser rescatados, y algunos ni siquiera lograron sobrevivir. El área se cerró, con planes de reconstrucción que nunca se materializaron. Desde entonces, la sección clausurada permaneció como una cicatriz en el aeropuerto, una zona a la que no debía acercarme. Pero los sonidos, esas voces, me atraían como un imán. Durante las primeras semanas, me limité a ignorarlas, tratando de convencerme de que era mi imaginación jugándome malas pasadas en la soledad de la noche. Sin embargo, la curiosidad fue creciendo, y cada noche los murmullos se hacían más insistentes, como si estuvieran llamándome. Finalmente, una noche no pude más. A las 3 en punto, me armé de valor y decidí investigar. Sabía que mi curiosidad me podría costar el trabajo, ya que estaba prohibido acercarse a esa zona, pero la inquietud superó cualquier temor a una reprimenda. Crucé la cinta de advertencia que bloqueaba el acceso y me dirigí hacia la sección clausurada. El aire cambió al entrar, como si la atmósfera estuviera cargada de algo pesado y viejo, una humedad densa que hacía difícil respirar. Las luces de emergencia eran tenues, apenas iluminaban las paredes, donde el moho se extendía como venas oscuras. Caminé por el pasillo hasta llegar a la sala de espera clausurada. Unos escombros bloqueaban parcialmente la entrada, pero me las arreglé para colarme. Dentro, el murmullo se hizo más claro y una extraña sensación de vértigo me embargó. Sentí como si el espacio se encogiera a mi alrededor. Las voces parecían estar justo a mi lado, pero no podía ver a nadie. A cada paso, el sonido se intensificaba hasta que me di cuenta de que no era un murmullo, sino un lamento sordo, un gemido constante de agonía. Cerré los ojos un momento y me concentré, tratando de captar alguna palabra. Fue entonces cuando escuché una frase que se repetía una y otra vez: no nos dejes aquí, ayúdanos. Mis manos temblaban y el sudor frío me empapaba la frente. Miré a mi alrededor,
tratando de encontrar algún indicio, algo que me explicara de dónde venían las voces, pero no había nadie. Entonces vi algo en el suelo, una mancha oscura que parecía aceite derramado, pero tenía un brillo extraño, casi metálico. Me acerqué para inspeccionarla y me di cuenta de que no era aceite, era sangre, sangre fresca que emanaba lentamente de una de las grietas en el suelo. El pánico empezó a apoderarse de mí. Sentí que algo me observaba desde las sombras, algo que no podía ver pero que sentía muy cerca. Giré sobre mis talones y empecé a caminar hacia la salida, pero mis piernas se sentían pesadas, como si algo invisible me estuviera agarrando. Fue entonces cuando noté que los murmullos se habían callado y en su lugar el silencio era absoluto. Un silencio tan profundo que podía escuchar mis propios latidos como tambores en mis oídos. Cuando por fin salí de la sala clausurada, sentí que una corriente helada me recorría el cuerpo, como si acabara de escapar de algo que no alcanzaba a comprender del todo. Volví a mi puesto, tratando de recuperar la calma, pero esa noche los murmullos no volvieron. Ni la siguiente, ni la siguiente. Como si mi presencia hubiera roto un equilibrio invisible, y ahora el aeropuerto estuviera en paz, o eso pensé. Pasaron varias noches sin incidentes, pero algo en mí ya había cambiado. La culpa y el miedo se mezclaban, y no podía evitar pensar que al cruzar esa barrera había desatado algo que no entendía. Sin embargo, justo cuando empezaba a olvidar, una madrugada, a la misma hora de siempre, los murmullos regresaron. Pero esta vez eran diferentes. No eran lamentos, sino risas. Era una risa baja, gutural, que parecía burlarse de mí. Ya no era la súplica de almas atrapadas, sino un sonido oscuro y cruel que retumbaba en mi cabeza. Decidí enfrentarme de nuevo a ello. Mi cuerpo se movía casi de forma automática, como si no tuviera elección. Al llegar a la puerta del área clausurada, esta vez noté algo que no había visto antes, un rastro de huellas mojadas que se adentraban en la oscuridad. Eran huellas pequeñas, como de un niño. Seguí las huellas, que parecían avanzar en línea recta, pero al llegar al final, ya no estaban. Era como si hubieran desaparecido, o peor aún, como si el mismo piso las hubiera absorbido. Entonces, la risa se transformó en un grito desgarrador, un chillido que resonaba en mi cabeza y me hacía doler los oídos. Me llevé las manos a la cabeza, tratando de protegerme del ruido, pero no servía de nada. En ese momento, sentí una presión en mi hombro, como si alguien me hubiera puesto la mano. Miré hacia atrás y vi una figura borrosa, apenas un contorno en la penumbra. Estaba tan cerca que pude oler un olor rancio, como carne podrida mezclada con algo agrio. No tenía rostro, pero pude ver cómo una sonrisa se dibujaba en la oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó, el miedo me tenía paralizado. Finalmente, logré gritar y de algún modo, la figura se desvaneció. Huí de allí lo más rápido que pude. Esa noche, renuncié a mi trabajo. Nadie me creyó cuando conté lo que había sucedido, pensaron que había perdido la razón. Me alejé del aeropuerto, pero las voces, las risas, los lamentos, esos siguen conmigo, como si me hubieran marcado, como si, de alguna manera, no pudiera escapar. Me enteré luego, por boca de uno de mis excompañeros, que aquella noche había sido la última vez que se escucharon murmullos en el aeropuerto de Tocumen. Desde entonces, la sección clausurada fue completamente tapiada. Nadie más puede entrar, nadie más puede oír lo que allí yace. Pero yo, cada madrugada, en lo más profundo del silencio, escucho sus voces en mi cabeza y sé que siguen allí, esperando. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo. He intentado todo para olvidarme, para liberarme de lo que traje conmigo aquella noche, pero cada vez que cierro los ojos, están allí, riendo, gritando, suplicando. Y sé que, tarde o temprano, volverán por mí, porque los dejé atrás y ahora ellos no me dejarán ir. Mi nombre es Carlos y tengo 34 años. Trabajo como agente de seguridad en el aeropuerto Jorge Chávez en Lima, Perú. Llevo casi una década patrullando estas instalaciones.
De noche, el aeropuerto se convierte en un lugar completamente diferente. Sin el bullicio de los pasajeros y el personal, el silencio se asienta pesado como una niebla invisible y el eco de mis propios pasos se convierte en mi única compañía. Sin embargo, fue precisamente una de esas noches de soledad aparente cuando ocurrió algo que cambió mi vida para siempre. Era cerca de las 3 de la madrugada. El reloj avanzaba lento, como si el tiempo estuviera atrapado en el estancamiento de la madrugada. Estaba recorriendo una de las áreas de espera del aeropuerto, un rincón apartado que rara vez recibe pasajeros. El área estaba iluminada por unas pocas luces de emergencia que apenas lograban disipar la penumbra que se aferraba a las esquinas. Todo parecía en calma y mi mente vagaba entre la rutina y el hastío hasta que escuché algo. Al principio, pensé que era el sonido del aire acondicionado, pero al prestar atención noté que era un leve sollozo. Era un llanto suave, casi inaudible, que se entremezclaba con el zumbido de las luces. Decidí acercarme, más por curiosidad que por cualquier otra cosa. Al doblar una esquina, la vi. Era una niña pequeña, no tendría más de 7 años. Estaba sentada en el suelo, con las rodillas contra el pecho y los brazos abrazándolas, como si intentara hacerse lo más pequeña posible. Su cabello largo y oscuro cubría parcialmente su rostro, y aunque llevaba puesto un vestido de verano, parecía que el frío no le afectaba. La escena me pareció extraña desde el principio. No era común encontrar niños solos a esas horas en un aeropuerto casi desierto. Me acerqué lentamente, tratando de no asustarla. ¿Estás bien?, pregunté con suavidad. La niña levantó la cabeza y me miró con unos ojos oscuros y profundos que parecían reflejar algo más que miedo. Tenía la cara pálida, casi como si hubiera sido esculpida en cera, y sus labios se movieron apenas para responder. «Ya no siento mis pies, señor». En ese instante, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Bajé la mirada hacia sus pies y noté algo imposible: no tocaban el suelo. Era como si flotara unos centímetros por encima del piso, y sin embargo, parecía tan tangible como cualquier otra persona. Sentí que la realidad se distorsionaba frente a mí, como si hubiera traspasado un umbral invisible hacia algo que no debía presenciar. Retrocedí un paso, tratando de mantener la calma. Mis pensamientos se arremolinaban, y por un momento me sentí incapaz de moverme, como si una fuerza invisible me anclara al suelo. Luego, ella volvió a llorar, y ese sonido me sacó del trance. Con voz temblorosa, intenté calmarla. «Todo está bien. Vamos, yo te llevaré a buscar a tus padres», dije, aunque no estaba seguro de nada. La niña no respondió, solo me miró con esos ojos sombríos y llenos de tristeza. De repente, se levantó y, sin decir nada, comenzó a caminar. O al menos, a avanzar, porque sus pies seguían sin tocar el suelo. Me sentí obligado a seguirla, como si hubiera sido arrastrado por una corriente invisible. La seguí a través de los pasillos vacíos del aeropuerto, pasando por áreas que en ese momento parecían desconocidas para mí, aunque las había recorrido cientos de veces. Había algo extraño en la atmósfera, una pesadez que se apoderaba de cada rincón. Los sonidos que normalmente llenaban el lugar, el zumbido de las luces, el lejano ruido de los aviones en la pista, se desvanecieron, dejándome en un silencio absoluto y aterrador. La niña finalmente se detuvo frente a una puerta cerrada que yo no recordaba haber visto antes. Parecía una puerta común, pero algo en ella me incomodaba. La niña extendió su pequeña mano y empujó la puerta, que se abrió sin hacer el menor ruido. Al otro lado, una oscuridad profunda se extendía, densa y opresiva. Me detuve en seco, consciente de que cualquier paso más allá de ese umbral me llevaría a un lugar del que quizás no regresaría. «No quiero entrar ahí», dije, sin dirigirme a nadie en particular, tratando de racionalizar lo que estaba viendo. La niña se giró hacia mí y, por primera vez, una sombra de sonrisa cruzó su rostro, pero no era una sonrisa amable. Era algo antinatural, una mueca que me llenó de terror. Sentí que mi piel se erizaba y mis pies se clavaban al suelo. Ella levantó una mano, y sin decir nada, señaló hacia la oscuridad, como si me invitara a seguirla. No sé cómo, pero encontré la fuerza para retroceder.
Di un paso atrás, luego otro, y finalmente me di la vuelta y corrí. Mis pasos resonaban en los pasillos desiertos, cada vez más rápidos, mientras sentía su mirada clavada en mi espalda. No me atreví a mirar atrás, temiendo que, si lo hacía, la encontraría siguiéndome, o peor, flotando a mi lado. Llegué al puesto de seguridad sin aliento y miré las cámaras, esperando encontrar alguna prueba de lo que había visto. Pero en las pantallas, todo parecía normal. El área donde había visto a la niña estaba vacía, como si nunca hubiera estado allí. Comencé a dudar de mi propia cordura, preguntándome si todo había sido una especie de alucinación provocada por el cansancio. Pasaron días, y aunque intenté olvidarlo, la imagen de la niña seguía persiguiéndome. En mis sueños, la veía en ese rincón oscuro, sus pies flotando, su mirada vacía. Despertaba sudando, con la sensación de que algo me observaba desde las sombras. Empecé a notar detalles extraños en el aeropuerto, cosas que antes no me habrían inquietado, luces que parpadeaban, ruidos en los pasillos vacíos, y siempre, la sensación de que alguien me seguía. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de seguridad, vi algo que me heló la sangre. En la pantalla, en un rincón oscuro, vi a la niña. Estaba allí, como la primera vez, con su cabello cubriendo su rostro y sus pies sin tocar el suelo. Miré a mi alrededor, pero estaba solo en la sala. Cuando volví la vista a la pantalla, ya no estaba. Desde esa noche, la veo con mayor frecuencia. A veces, cuando recorro los pasillos, veo su reflejo en las ventanas, observándome. Otras veces, escucho su risa, un sonido que retumba en mi mente mucho después de que ha desaparecido. Me atormenta la idea de que ella no solo está en el aeropuerto, sino que me sigue a donde vaya. He llegado a temer que, algún día, cruce ese umbral oscuro que ella me mostró y que nunca encuentre el camino de regreso. No sé cuánto tiempo más podré soportar esto. Las noches se han convertido en una tortura, y cada turno es una nueva oportunidad para encontrarme con ella. He pensado en renunciar, pero algo me dice que ella no me dejará ir tan fácilmente. Estoy atrapado en este laberinto de sombras, y cada paso me acerca más a un destino que no quiero conocer. A mí me tocó descubrir que los aeropuertos de noche no están vacíos, están llenos de cosas que no figuran en el manifiesto. Tenía 27 años y trabajaba como técnico de operaciones en el turno Graveyard, responsable de despachos, cierre de puertas y coordinación con rampa. Fue en 2014, en un aeropuerto mediano del país, de esos que de día son puro bullicio y de madrugada quedan con eco en los pasillos y luces amarillas de sodio sobre la plataforma. A las 2:10 me asignaron el vuelo RADA a la capital. Traslado de restos, un ataúd en bodega delantera, estiva con red, verificado por aduana y acta firmada. La instructiva era clara: no se abre bodega una vez sellada, no se manipula sin presencia de autoridad y, por protocolo, se registra el nombre del fallecido y el de la persona que lo acompaña en tierra. Cuando revisé la carpeta vi la coincidencia: la acompañante era la esposa, en pasajeros, asiento 4C. Nada fuera de lo normal. En estos turnos es común ver maletas que pesan más por lo que significan que por lo que traen. El aeropuerto a esa hora respira distinto. Las limpiadoras pasan con sus carritos como barcos silenciosos, las pantallas parpadean con destinos que cambian y cambian, aunque nadie las mire. En plataforma, el APU de un 737 lanza ese zumbido que se te queda pegado en los dientes. Caminé por el finger vacío para el pre-boarding y al fondo, en la intersección con la sala, estaba sentada una mujer con un rosario enredado en la mano. Miraba al suelo, botella de agua a medias y la cara hinchada de llorar. Me acerqué para avisarle que abriríamos embarque en 15. Me levantó la mirada con una gratitud que pesaba. Dijo gracias con los ojos, sin voz. Volví a la estación de Gate cuando lo vi. Un hombre con botas gastadas, camisa de cuadros y sombrero me pidió, con un gesto, si podía indicarle el baño más cercano.
No me llamó la atención su ropa, de madrugada aterrizan historias de todos lados, sino que estaba de pie del lado equivocado del torniquete, como si hubiese salido del finger sin tarjeta ni nada. Le señalé el pasillo. Agradeció y se fue con prisa, como urgido por un reloj que no era el de la pared. El embarque fue sobrio. La tripulación pidió discreción por la condición sensible del vuelo. Cerramos puertas a las 2:42. Los motores vibraron la noche. Yo me quedé en la sala para terminar bitácoras. A los 5 minutos sonó el interfono del gate. Pensé en una corriente fantasma, esas que de pronto despiertan equipos viejos. Contesté por inercia. La voz de sobrecargo, apenas susurrada, me dijo que tenían un llamado de timbre repetido del 4C y que nadie respondía cuando se acercaban. Hice una mueca, a veces los botones se quedan pegados. Le dije que, si lo consideraban, podían desactivar el chime de ese asiento y seguir. Silencio unos segundos. No se puede, no viene de cabina. Viene del interfono delantero. Como si llamaran desde fuera. Miré el finger por reflejo. Vacío, colgando como lengua de metal sobre la oscuridad. Se me apretó el estómago, pero busqué razones. Vibración, rebote eléctrico, un mal contacto. Les dije que continuaríamos, y corté con ese profesionalismo que uno aprende para que la voz no delate otra cosa. El avión rodó y despegó. La pista fue una línea de fuego breve y luego nada. A las 3:20 bajé a plataforma a cerrar un remanente. El aire olía a queroseno y a líquido anticongelante que algún remolcador había derramado. Caminé junto al punto de espera de un finger desconectado cuando, en el reflejo de una ventana oscura, vi pasar a alguien detrás de mí. El sombrero me delató primero, después las botas. Me giré y no había nadie. No quise admitir que aceleré el paso, pero apreté las manos en los bolsillos para que no se notara el temblor. A las 3:40 entró un correo del jefe de cabina del vuelo, incidente menor, todo bajo control. Decía que el timbre había dejado de sonar en ascenso. Y agregaba, en una línea que me hizo encogerme, acompañante 4 se pide hablar con operaciones al retorno. El vuelo llegaría de vuelta a las 6:10. Mientras pasaban las horas, me entretuve con las cosas de siempre, reclamos de equipaje que no llegó, un carro de catering que no embonaba con la puerta de un Embraer, un aviso de migración. A las 5:55 la pista ya tenía ese gris que no es de día y no es de noche. El avión tocó tierra sin drama. Abrieron puertas y la gente salió con esa prisa contenida de quien no durmió bien. La señora de 4 se tardó más. Venía abrazando una foto. Cuando me vio, caminó directo a mí. No me dijo nada. Sostuvo la foto frente a mi cara. Era el hombre del sombrero. No tenía duda. Le expliqué que lo había visto antes del embarque preguntando por un baño, que quizás se me coló un pasajero de otra sala. Ella tragó saliva. Me dijo, y aquí sí habló, bajito, como si no quisiera despertar a nadie, que su esposo venía en la bodega, que lo traía a casa y que, aunque ya no respirara, él todavía no se acostumbraba a dejarla sola. Ayer me prometió, por última vez, que me llevaría al baño cuando se me subiera la presión. No quise tocar su hombro. En los aeropuertos hay promesas que vale más no interrumpir. Pedí autorización para acompañarla a carga. La cinta especial tardó en arrancar. El féretro apareció con dignidad extraña, brillo de madera bajo luz sucia. La señora apoyó la mano en la tapa y dijo algo que no escuché. Yo di la espalda por respeto y porque sentí que alguien más estaba parado detrás de nosotros. No escuché pasos, ni respiración. Fue el olor lo que me avisó, no a muerte, no a flores. A tierra recién mojada. Firmé la entrega y ella se fue con los de la funeraria. Me quedé con el papel en la mano más tiempo del necesario.
Cuando regresé a la sala de vuelos, el altavoz dio última llamada para una ruta que no existía a esa hora. Nadie se levantó. Las pantallas, por un instante, mostraron un destino que no servíamos desde hacía años. Parpadeé y volvió todo a la normalidad. Tomé aliento, busqué fallas en el sistema. No había registros. Esa misma mañana, al descargar mensajes atrasados, llegó uno del comandante que había salido en nuestro vuelo. Lo escribió durante crucero, programado para enviarse al aterrizar. Decía que, a mitad de noche, una luz de llamada en el panel frontal se encendió sola. No era de pasajero. Era de la puerta delantera. 3 destellos, pausa, 3 destellos. Igual que cuando alguien pide subir y no has conectado el finger. Desde esa noche, cada vez que cierro puertas, reviso el borde de la escalerilla con una mirada de más. No por si hay alguien que quiera colarse, sino por si alguien que ya se fue necesita encontrar su asiento. Hay presencias que solo buscan cumplir un itinerario pendiente. En los sistemas, en las carpetas, en los checklists, nunca aparecerán. Pero cuando el altavoz llama a un destino imposible y nadie se levanta, yo sé que esa última llamada es para quien no necesita boleto. Y entonces espero unos segundos adicionales con la puerta entreabierta, como quien sostiene un elevador a un desconocido, por si a alguien le hace falta ese gesto para descansar. Porque hay viajes que no terminan al aterrizar. Y aeropuertos donde, a ciertas horas, los ausentes también hacen fila. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.